electoral. Y les comentaba que más de 250 intelectuales firmaron un manifiesto a favor de Xóchitl Gálvez. Uno de ellos es el escritor y el periodista Rafael Pérez Gay, con quien hacemos contacto en este momento. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Adela? Muy buenos días. Me da gusto saludarte. A ver, ¿qué es lo que sostienen ustedes, no? Y luego, bueno, pues organizan este evento, firman este documento, este manifiesto, luego sale Claudia firmando otro y convocando, ¿no? A otro número de intelectuales, un número mayor, por lo que vemos. Pero, ¿qué sostienen ustedes y por qué firman este plebiscito, Rafa? Perdón, este manifiesto. No, plebiscito son las elecciones que Sí, dice el presidente cada perdón, que vez. dijo el No, no, no. presidente. Me quedé pensando, es que no Yo paran. también, yo también me quedé pensando. Ahora vamos a conversar brevemente sobre esto. Tal y como leyó Roger Bartra en el Palacio de Minería, es muy importante señalar que entre las 250 personas, hombres y mujeres de la cultura, de la vida intelectual mexicana, hay muy diversas opiniones. Pensamos muchos de nosotros distinto. No somos un pensamiento único, pero consideramos o coincidimos o ese desplegado consiste y tiene un común denominador. Eh, Pensamos que Claudia Sheinbaum abre una puerta hacia el autoritarismo y que Xóchitl Gálvez abre una puerta hacia la democracia. No hay, y creo que es momento de decirlo, esta falacia, esta mentira de que ahora hay izquierda y derecha, sí la hay en todos lados, pero hoy, sobre todo en México, existe una terrible dualidad, un momento en el cual o autoritarismo o democracia. Yo creo que nosotros hemos vivido durante 5 años y medio, durante un sexenio, una restauración del autoritarismo, algo que pensábamos que habíamos dejado atrás, algo que pensábamos que fuerzas muy diversas de la sociedad habían construido, como la división de poderes, el poder acotado de un presidente, los órganos autónomos, las elecciones libres y competidas. Esto se ha venido debilitando en buena medida porque desde el púlpito de las mañaneras el presidente se ha encargado de debilitar primero desde la mañana y luego en los actos. Ha embestido al Poder Judicial una y otra vez, ha dañado seriamente al INE, ha puesto al Poder Legislativo lo que él tiene a su servicio de un modo absolutamente autoritario y sus diputados y senadores han respondido con un sometimiento fuera de toda proporción que no se merece ningún legislador. De modo que, volviendo a tu pregunta, nosotros abrimos en este desplegado esas dos preguntas y llamamos a conservar la puerta hacia la democracia y creemos que ese camino es el de Xóchitl Gálvez. En lo personal, yo nunca había firmado un desplegado unos días antes de una elección en donde yo pidiera explícitamente el voto por Xóchitl Gálvez, pero creo que México vive una emergencia, México vive un momento culminante en el cual es necesario, como hombres y mujeres de nuestro tiempo, que tomemos una decisión porque es momento de decisiones. Efectivamente, después de todo su derecho político, Claudia Sheinbaum hizo otro desplegado. Hay otro más, Adela, que salió tú lo debes saber, que salió en la jornada ayer o antier, en donde firman otra buena cantidad Ha crecido el número ha de crecido el quienes número apoyan a Claudia. de quienes apoyan en el mundo cultural, vamos a llamar, en el mundo de la vida intelectual, a Claudia. De modo que eso es lo que estos 200 son, no, son 250 solamente porque organizar los desplegados es así. Estoy seguro que habrían sido más. Pero eso es lo que nosotros decimos. Y concluyo para no dispersarme. O bien una puerta al autoritarismo, o bien
una salida, una nueva salida a la democracia. ¿Está en riesgo la democracia mexicana verdaderamente de ganar Claudia Sheinbaum o el proyecto de la Cuarta Transformación, Sí, lo que quiera que eso signifique? me parece que sí, porque Claudia Sheinbaum representa el proceso, bueno, ella le llama el segundo piso de la cuarta Transformas. transformación. En los hechos y en las palabras, ella ha seguido el camino de Andrés Manuel López Obrador. Las cinco reformas que el presidente le ha dejado son reformas que amenazan todas a la democracia mexicana. Sí creo que está amenazada desde hace tiempo, pero ahora más. Recordemos tú hace unos minutos en un magnífico resumen que hiciste de estos años y de este tiempo, recordaste cómo fue y cómo sabíamos que sería Claudia Sheinbaum la que sería ungida por el presidente. Recordemos la noche en que salieron de Palacio rumbo a un restaurante y ahí el presidente de la República les dijo cómo sería, y no solo eso, les dio la instrucción de que cuando hubiera un candidato o una candidata, los demás ocuparían un cargo bueno, un cargo que hasta Noroña obtuvo, es vocero de voceros. Y, y luego hubo la queja, sí, la queja, la protesta Marcel, de Marcelo Ebrard, que ha jugado realmente un papel, creo, vergonzoso en todo este teatro de la memoria y en esta escena. Sí creo que la democracia mexicana está amenazada. Repito, ¿por qué? Porque los irreductibles de la democracia han sido severamente golpeados. Es decir, la división de poderes, ha tratado el presidente que la división de poderes no exista más. Pretende acabar con todos los órganos autónomos. Ya no voy a hablar de que acabó con las estancias infantiles, que es gravísimo y criminal. Desde luego, otro de los irreductibles dejó atrás la lucha fundamental contra la desigualdad. Hoy tenemos más pobreza extrema que antes teníamos. De modo que sí, en efecto, esta democracia mexicana, que es muy joven, está en peligro y está amenazada. Rafa, ¿qué lectura le das a que, bueno, luego de que ustedes firman y hacen público este manifiesto, salga Claudia Sheinbaum con su propio grupo, ¿no? Y su propio mundo de intelectuales, académicos, artistas, de la vida cultural de nuestro país, considerando que el presidente López Obrador pues se ha enemistado con académicos, con intelectuales, incluso con universitarios, con la clase media, pues son los sectores que tradicionalmente ustedes también han apoyado a la izquierda en México. ¿Qué lectura le das a esto, Rafa? ¿Qué lectura le están dando ustedes? Bueno, yo le doy la siguiente interpretación. Primero les inquietó o los tomó mal parados la aparición y la reunión de estos representantes, escritores, intelectuales mexicanos y mexicanas. Aquí es muy importante el mexicanos y mexicanas porque había mujeres muy importantes Sí, en el claro, claro. evento. Eh, yo considero que la instrucción o la idea del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum es no podemos, probablemente, estoy pensando casi en voz alta, no podemos quedarnos una vez más como el presidente que fue quedándose solo si hablamos de intelectuales, de periodistas, de gente de la vida pública, de comunicadores, de gente como tú, como yo, como todos los que están en los medios que fueron infamados, agraviados e injuriados durante 5 años y medio, con momentos de casi de obsesión delirante acerca de algunos de estos personajes. Y para más datos, como Héctor Aguilar, como Enrique Krause, antes y al principio con Pablo Iriar, con nombres que se le iban quedando o que le dicen o que le decían al oído al presidente. De modo que
le dijeron, no, no podemos quedarnos, tenemos que tener un equipo de gente de la vida cultural y universitaria. Me parece extraño que todos ellos vayan con Claudia Sheinbaum, pero están absolutamente en su En derecho su derecho. a elegir entre uno y otro. Eso, porque si no opináramos eso, entonces estaríamos incurriendo exactamente en el En lo mismo mismo. y en la misma barbaridad que el presidente ha puesto. El presidente, además, como bien contabas hace unos minutos, contestó como siempre contesta, porque el lenguaje del presidente no es un lenguaje conceptual. El lenguaje del presidente nunca ha sido un lenguaje que contenga la idea de debatir. El lenguaje del presidente se basa única y exclusivamente en la infamia, en la injuria, en la majadería y en el insulto desde hace mucho tiempo. Les dijo achichincles a miembros del INE, les dijo corruptos a quienes, nos dijo corruptos a quienes firmamos esta carta, porque él debe pensar o debe haber medido que eso es lo que le da cierta resonancia en alguna zona de la sociedad mexicana, pero Es no muy efectista su discurso. es Ha mostrado ser muy Es muy- efectista, es- ¿no? utilizas la palabra correcta, es efectismo, porque yo siempre estuve en desacuerdo cuando empezó a correr el borrego de que es un genio de la comunicación. No es un genio de ninguna comunicación, es efectista y es el presidente de la República, que tiene el enorme poder que tienen todos los presidentes y que es capaz de dar una extraordinaria cantidad de instrucciones desde las 6 de la mañana para que lo que él decida se lleve a cabo. De modo que el lenguaje del presidente ha sido siempre eso, no es nuevo. Yo lo vi desde hace mucho y están los artículos que escribí en aquel entonces. ¿Sí? Siempre vi en él a un representante del autoritarismo mexicano, a un hombre que dice representar al pueblo. Él es el pueblo. A un hombre que se enloquece y se enceguece ante la disidencia. Si esto no es autoritarismo, no sé qué otra cosa lo puede hacer. Ahora, Claudia Sheinbaum dijo en el tercer debate, quiso adjudicarse, dice, nosotros defendimos la democracia, nosotros estuvimos en el 68, cosa más falsa no puede ser. El presidente de la República se afilió al PRI Al siete PRI. meses, al PRI 7 meses después de la masacre de las tres culturas en Tlatelolco. De modo que los hechos son así y la historia puede cambiarse, pero al final hay solo un hecho que es ese. Así entonces, algunos de los que firmaron entre los mayores el desplegado al cual nos estamos refiriendo, sí son constructores de esa izquierda. Y entre esas personas y muchas otras, universitarios, académicos, muchos otros, fueron intentando, también empresarios en México, también políticos del PRI, políticos del PAN, políticos del PRD, fueron creando un México que, insisto, se alejaba de la regresión autoritaria, de los tiempos en los cuales era imposible disentir y no pensar como el partido hegemónico en el poder. Ahora, ¿cuál es el impacto que puede tener un manifiesto como este y que personalidades como ustedes, estas 250 personalidades y más, pero que hacen público y que se definen y que se pronuncian? ¿Cuál es el impacto que puede tener en el electorado? Por supuesto que son personas relevantes en el mundo político e intelectual, pero ¿cuál es la relevancia y el impacto que pueden tener realmente, Rafa? No soy de los que cree que un desplegado pueda mover las intenciones Conciencias. de una elección o que la conciencia de alguien pueda ser movida por un desplegado, pero sí creo que ese desplegado puede quedar como una prueba de un grupo de profesionales de la información, de las letras y del arte que consideran y llaman la atención sobre la posible regresión autoritaria en un país y los peligros que esto conlleva. Eso es, creo, fundamentalmente lo que ese desplegado puede lograr. Y de pasada, decir, nosotros, en esta ocasión, y por esta única vez, probablemente, nos
pronunciamos por una candidata que es Xóchitl Gálvez, porque consideramos que es una salida a la democracia y que la otra es volver al camino que el presidente de la República ha impuesto a este país y que yo considero, como todos los otros firmantes, aunque de muy distintas formas, Entiendo. acarreará tarde o temprano una enorme catástrofe para México. Eso es lo que yo creo. Ahora, ¿ves en Claudia, Rafa y los firmantes de este manifiesto, ven en Claudia este perfil autoritario que ha demostrado tener el presidente López Obrador? ¿Qué es lo que más le preocupa? Porque, bueno, entendemos que finalmente Claudia no se ha desmarcado del presidente, quizá por estrategia, ¿no? Eh, y hay quienes dicen que en realidad una vez que llegue en el poder te va a desmarcar, que son esencialmente distintos. ¿Qué es lo que ves tú en el perfil de Claudia? Finalmente una científica, ¿no? Con otro tipo de formación distinta a la del presidente López Obrador. ¿Qué ves en Claudia, en este perfil de Claudia Sheinbaum? Te respondo, Adela, del siguiente modo. De lo que viene, pues no sabemos qué ocurrirá, pero sí sabemos lo que ha ocurrido y sabemos que es una subordinada, que es una adepta leal al presidente López Obrador y que ha hecho todos y cada uno de los pasos que el script que le diseñó el presidente y lo ha tomado como parte de su gobierno. Cuando ella dice que es el pueblo quien va a gobernar, cuando dice que tratará de llevar adelante las reformas que el presidente, cuando dice y afirma que la cuarta transformación es un cambio hacia el futuro. El discurso que hemos oído es un Ujú. discurso, sí, es un discurso de autoritarismo y es un discurso para seguir justamente con lo que tenemos, con lo que hemos tenido hasta ahora. Ahora déjame que te diga algo más. Sí, hay quien dice que cuando Asuma el poder en caso de ganar, ¿no? En exactamente, caso de obtener el triunfo. que por cierto, ni tú ni yo creemos que una elección sea un trámite. Si eso no es un indicio de lo que ella piensa, pues no sé qué puede hacerlo. Las elecciones no son un trámite, para el presidente son un referéndum y ya lo convirtió en un referéndum. Algo más y como un paréntesis, se habla tanto de polarización y se dice es que está todo polarizado. Sí, está todo polarizado porque una persona lo polarizó y esa persona se llama Andrés Manuel López Obrador desde el primer día que tomó el micrófono en la mañanera. Esa es la verdad. Eh, Esto, sí, te oigo. no, ¿consideras que esto lo ha hecho el presidente por así convenir a sus intereses? Sí, La claro. polarización. Sí, claro, desde luego, porque ese es bueno, es de manual. El populismo Electoralmente, sí, claro. primero y antes que nada, el populismo tiene que dividir en dos. ¿Estás conmigo o contra mí? Luego tiene que poner a un hombre o a una mujer que diga yo represento al pueblo. Luego tiene que acabar con los irreductibles de la democracia. Y al final llega en el manual al cambio de la constitución de los países. Y ese es el camino que el presidente ha querido seguir. No le dio tiempo o no pudo o ha habido, creo, momentos muy dignos en instituciones mexicanas que lo han impedido. Hemos tenido, por fortuna, una Suprema Corte que ha soportado los embates y tuvimos un INE que soportó los insultos, las agresiones diarias. Así y entonces es de manual la idea de que hay que polarizar. Con nosotros, todo. Sin nosotros, no existen. No solo no existen, sino que son corruptos, neoliberales y representantes del México de unos pocos. Todas verdades superficiales y a medias, porque efectivamente venimos, antes de la elección de López Obrador, pues pasamos por un sexenio realmente catastrófico en cuanto a corrupción, con un presidente que era expresidente Peña Nieto, que fue realmente de una irresponsabilidad política e histórica fuera de toda proporción. Él se fue al día siguiente de que se declaró
presidente electo a López Obrador. Pero me he desviado. Íbamos sobre el asunto de que cuando se dice y dicen los que saben y tienen edad para contarlo y han leído lo suficiente, que cuando alguien llega y se sienta en la silla del poder, su modo de pensar cambia. Eso lo veremos, pero no lo tenemos aquí, ni tenemos indicios de que así pueda ser. Ahora, yo comentaba que hace unos minutos esta mañana el presidente pues dio a entender que su proyecto, ¿no? El suyo y el de Claudia, por supuesto, es el único auténticamente democrático. Entonces, ¿no? Y en oposición, dijo, a la vieja corrupción neoliberal. Bueno, es otro de los by the book, como dicen, ¿no? Es decir, nosotros somos los demócratas. Los otros, como dice el presidente, guardaron silencio como momias. Este Como lenguaje no. del presidente, que es un lenguaje realmente vergonzoso y con un vocabulario mínimo, él dice que así fue y me parece que es otra de las muestras de que debes tú, Adela, pensar como yo. Y si no piensas como yo, eres parte de un México, ojo, que está atrás, que debe desaparecer, que no debe existir, siendo que este país se ha Eres un caracterizado. traidor, ¿no? Eres Traidor a la bueno, patria. los llamó traidores, ¿no? A la patria, traidores a la Dice, patria, siendo que te decía que este es un país extraordinariamente plural, diverso, diverso. complejo y enorme. Y el presidente o el funcionario que no lo entienda incurrirá precisamente en este tipo de delirios, pero que son delirios muy peligrosos porque son capaces de acabar con la democracia de un país. Te digo, déjame que agregue algo. Me sigue sorprendiendo pues la aprobación, si no tan alta, más o menos alta que tiene el presidente y la desaprobación que tienen algunos de sus actos más importantes. No, La seguridad, la educación, la salud. me leíste el pensamiento. ¿Cómo es posible que después de la catástrofe de la pandemia, en donde tuvimos 800,000 muertos y 300,000 en exceso que se pudieron evitar, cómo es posible que la gente no reaccione? Me pregunto, yo no estoy acusando a nadie, es una pregunta No, que yo no, lo entiendo. Yo también. yo me hago todos los días. ¿Cómo es posible que no veamos cómo desarmaron la educación mexicana con una cosa que se llama nueva escuela mexicana que nadie sabe qué es, porque es un puchero verdaderamente incomible que ya acabó con una parte, no venía muy bien, también digámoslo, pero acabó con una parte de nuestra educación y seguirá acabándola. Y bueno, ni más ni menos que la violencia y la inseguridad, que se insisten en negar, pero no puedes negar los 183,000 muertos, los 50,000 desaparecidos, no puedes negar que el ejército ha tenido un papel realmente no solo importante en la violencia, sino en el conjunto de la sociedad. Y en ese sentido estoy de acuerdo con quien dice que ha militarizado México. Están en las aduanas, en la construcción, están en todos lados. De modo que tengo esa duda. También creo y como no creo que la elección sea un trámite, no creo que las cosas estén decididas, no creo que ya tengamos una presidenta que sea Claudia Sheinbaum, no lo creo. Quiero esperar hasta el conteo rápido del INE para que nos digan quién es la presidenta. Y algo más, y muy importante, que debemos saber y estar muy atentos a el Congreso, a la composición del Claro, Congreso. del Congreso. Eso es clave para el futuro del país, diría yo, y algunas batallas menores, pero electorales menores, pero muy importantes. Estoy pensando en Veracruz, en Morelos y en la Ciudad de México. La Ciudad de México hay que seguirla muy de cerca porque es bueno, primero es como dicen, la joya de la corona, es el centro para empezar de los poderes federales. Entonces, creo que hay que seguir no solo la presidencial, sino seguir muy de cerca porque la composición de estas cosas que te acabo de decir nos va a dar el país con el cual nos vamos a amanecer el 3 El 3 de junio. junio, sí, El 3 sin de duda. junio. Así lo veo. Ahora, dime,
¿Qué atributos, por otro lado, le ves a Xochitl Gálvez? Bueno, primero me parece que es una mujer que que no vino exactamente de los partidos políticos. Ujú. Creo que la coalición comprendió que un representante del PRI o un representante del PAN estaba condenado al fracaso rotundo por pasados oscuros y también por algo que permeó bien en el discurso del presidente. Todos ellos son corruptos e hicieron un México que fracasó. Ese es su mensaje. Yo no lo creo, no creo que haya sido así. Entonces, al ser una candidata que no venía de estos partidos, pero que los partidos acogieron, en ese momento creo que tenía la ventaja ante los ojos de quienes la veían. Le encuentro otra ventaja, que es que escucha, sabe escuchar, puede ir rodeándose de gente muy importante para hacer la reconstrucción que este país necesita, porque ya hay que hablar de reconstrucción en muchos de los órdenes de nuestra vida. Esa es la segunda ventaja que le encuentro. No voy a hablar de su carácter, que es dicharachera, que dice groserías, pues me parece un poco menor, aunque también cuenta a la hora en que te plantas en un estrado o en que te plantas en un debate. Algo más y que es muy importante, si revisamos quienes van rodeando o han ido rodeando a Xochitl Gálvez, pues hay algunos políticos que merecen mi confianza porque han demostrado ya haber tenido gestiones importantes, Y positivas exitosos. Ujú. y exitosas, exactamente. Ahora, hay dos temas que no sé si tú coincides, pero que de pronto preocupan porque están ya en el ambiente. Se habla ya de un fraude electoral, de un posible fraude electoral. ¿Quiénes han insistido en un posible fraude electoral? El gobierno en el poder, ¿no? Es una, Te entiendo, lo he leído, pero es una contradicción inadyecto, como se dice. Absolutamente. Los fraudes provienen del poder, no son contra el poder. Nadie puede cometer Exacto. fraude contra el poder. Pero qué bueno que tocas este punto, porque se me estaba yendo a mí comentar lo siguiente. Dijiste y dijiste muy bien hace unos minutos que era una elección que habían sido campañas largas, desgastantes, y yo agregaría muy fundamentalmente inequitativas. Es decir, el presidente de la República ha cometido ilegalidad tras ilegalidad desde las mañaneras y se ha convertido en un activista, un furioso activista a favor primero de Morena, luego de sus legisladores y ahora de Claudia Sheinbaum. Y si pudiera haber un fraude, solo podría venir de alguien que nunca ha aceptado en su historia política haber perdido una elección. Cada vez que la perdía, acusaba fraude, y ese es López Obrador. De modo que es un tanto, da risa, es ridículo pensar que desde el poder puedas hacer un fraude. El presidente tiene un gran poder, tiene todo el aparato, tiene un partido político, tiene todo el dinero, no sabemos muy bien de dónde viene, pero lo tiene al ejército y tiene todas las instituciones que él ha querido destruir, pero las tiene y las tiene bajo su mando. De modo que un fraude electoral es sencillamente imposible, pero no me extrañaría que llegáramos al delirio de decir hubo un fraude desde el poder. Eso yo no lo había visto nunca y si se lo dices a un politólogo va a decir, pues no, aquí hay algo como que no encaja. Sí, claro, claro. Por eso te lo preguntaba, porque además ya está en el ambiente, se ha estado diciendo, ¿no? Y por otro lado, si tú crees que habrá reconocimiento, ¿no? Del resultado por parte de los tres participantes, de las dos candidatas y del candidato. Bueno, No sé si viste Tercer Grado, me tuve la desgracia de verlo. ¿cuál de todos? En donde estuvo Claudia. ¿Dónde estuvo Claudia? Oye, perdón, yo no le digo nunca Claudia, le digo Claudia Sheinbaum. Hay que empezar por Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Este, porque, bueno, se lo preguntaron puntualmente a Xochitl. Xochitl contestó, sí voy a reconocer el resultado. Y Claudia
dijo, depende, ¿no? ¿De qué? ¿De si gana o pierde? Porque pues no se lo preguntaron de qué dependía, ¿no? ¿Tienes este temor? Y es compartido por Sí, tu... sí, sí lo tengo. Si la elección no sabemos qué va a ocurrir, y como las encuestas dejaron de convertirse en un instrumento de conocimiento, no sabemos bien a bien, porque hay quien dice que son 25 y 30 puntos y hay quien dice que son 4 y 6 puntos. Creo que ambas están equivocadas, creo yo, ambas posturas de las encuestas. No dudo que si la elección se cerrara, Claudia Sheinbaum acudiera bueno, al pregón morenista y al pregón López Obradorista. Fraude, aquí hubo fraude. No lo dudo ni un momento. Sobre todo, quien responde depende. Está respondiendo también su bajo compromiso democrático, muy cercano a cero. Quienes se presentan a las elecciones, y es lo que todos deseamos desde hace mucho tiempo, es que se acepten los resultados una vez que el Instituto Nacional Electoral dé el conteo rápido, luego que se haga la revisión, y luego que vaya al Tribunal Electoral y se califique la elección. Eso sería lo ideal. Dada la historia de Morena y de su jefe, del jefe del movimiento, nunca deja de ser extraño que nunca le llamaron partido, le llaman solo movimiento, Movimiento. haciendo que es el partido más rico que hay hoy en México, por cierto. No me extrañaría que hubiera, no en la Ciudad de México, no en la presidencia de la República probablemente, pero sí en la Ciudad de México. En eso pensaba yo, y qué bueno que me llevas a este terreno. En esto pensaba yo en la Ciudad de México. Es donde yo creo que puede calentarse el asunto, y también Morelos y Veracruz. Veremos. Pero acabas de abonar con tu comentario y tu pregunta, un dato más que yo no tenía y ahora voy a agregar. Es decir, si la respuesta de Sheinbaum no es la respuesta de una persona autoritaria que responde, bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué será? Pues sabes qué es. Es una forma de decir, no vamos a permitir que nadie pase la línea que no sea de Morena para acá. Ese es el mensaje, no lo estoy inventando. Está puesto y lo dijo en televisión nacional. Decías, y finalmente te pregunto, Rafa, Sí. decías, por desgracia vi tercer grado. ¿Por qué? ¿Qué viste en ese programa? Bueno, vi el de Xóchitl Gálvez, me pareció bien. Vi a un grupo de periodistas preguntando con toda seriedad. Bueno, a veces la interrumpían incluso. Ella fue respondiendo y ellos haciendo, creo que las preguntas, como todos son un grupo de periodistas profesionales, hicieron las preguntas del caso. En el programa siguiente, les tocó entrevistar a la candidata Claudia Sheinbaum, y vi a un grupo de periodistas temerosos, a un grupo de periodistas que se quedaban callados ante lo que decía Claudia Sheinbaum, y vi, por desgracia, a un grupo de periodistas que no fueron capaces de preguntar lo que tenían que preguntarle, algunas de las cosas que tú has estado ahí, estuviste ahí muchas veces, y te vi preguntar con carácter periodístico, quiero decir, y no hubo carácter periodístico, hubo, casi debo decirlo, una sumisión a la candidata que es la puntera y que muy probablemente podría llegar a ser la presidenta de la República. Y no tuve una experiencia agradable al ver ese tercer grado. Pues coincidimos en eso. Rafa, siempre es un gusto platicar contigo, te lo Gracias, Adela. agradezco mucho y estaremos pendientes, estaremos atentos, estaremos transmitiendo la jornada electoral en la medida de lo posible, por supuesto, los resultados. Y yo insisto, ojalá que la gente vayamos y votemos de manera masiva, ¿no? Es nuestra gran oportunidad y debe ser también una obligación, ¿no? Para elegir el futuro de nuestro país y el México que queremos. Eso por un lado, y ojalá que el 3 de junio amanezcamos en paz. Concuerdo contigo, debemos salir todos a votar. Te Gracias, mando un Adela. abrazo.
Un abrazo, Gracias. muchas gracias, Adela. Igualmente, Rafa. Gracias, gracias.